Listo, ahí estamos grabando. ¿Sí? Habíamos preguntado recién el tema de que en qué caso se les ocurre que una consulta de una información que sea pública puede llegar a ser peligrosa. En el caso de contraseñas, Por ejemplo, para poder ver una contraseña. O sea, yo puedo consultar. Supongamos que, qué sé yo, en mi sistema de facturación tengo un usuario para cada uno de los operadores del sistema. ¿Sí? Todos mis empleados tienen sus usuarios modelados en forma de objetos dentro del sistema. ¿Qué podría pasar si cualquier usuario pudiera consultar la contraseña de cualquier otro usuario? se filtran datos, se filtra información. A ver, pueden actuar en nombre del otro usuario, porque si yo sé cuál es el nombre de usuario y la contraseña de otro, yo me puedo conectar y el sistema no tiene forma de definir, de diferenciar si es realmente el usuario que estoy cargando los datos o si es otro poniendo esa información, nombre de usuario y contraseña. ¿Sí? Entonces, ¿yo hace falta que oculte toda la información de un usuario o solamente algunos datos son peligrosos? Solo algunos datos. Exactamente, no hace falta que yo oculte toda la información de los usuarios de mi sistema. Por ejemplo, yo puedo tener una nómina de empleados y voy a tener todos los, qué sé yo, todos los números de quit y los nombres de todas las personas que trabajan en la empresa. Puede que hasta tenga el nombre de usuario de todas esas personas, pero el campo contraseña, el campo de password, ese sí sería un dato que no tendría por qué visualizar, por qué acceder. Entonces, un encapsulamiento bien definido no es que me esconde absolutamente toda la información, sino que diferencia la información que puede ser accesible y la que no puede ser accesible y establece los mecanismos para poder asegurar la información que no debe ser accesible. ¿Sí? Entonces, no así como no es bueno que toda la información sea pública, tampoco es bueno que toda la información sea privada. ¿Sí? Tenemos que tener algún mecanismo de control ahí en el medio que determine a qué es lo que se puede acceder y a qué es lo que no. ¿Sí? Y eso va de la mano de la consulta y de la grabación. ¿Por qué? Porque si yo voy a consultar mi nómina de empleados, puedo obtener los nombres y los números de quit de todas las personas que trabajan en la empresa. ¿Sí? Ahora bien, ¿debería permitir que alguien pueda modificar un nombre o un número de quit? Tendrían que haber contestado rápido, urgente. No, yo no puedo permitir que No. un tercero me modifique el nombre de un empleado o que un tercero me modifique el quill de un empleado. ¿Sí? Ese empleado se dio de alta en ciertas condiciones y eso no se debería poder modificar. Entonces, fíjense que ahí tenemos un caso en el cual yo puedo consultar ese dato y no hay ningún problema en leer ese dato, pero tendría que prohibir la escritura de ese dato. ¿Sí? Y al contrario, con el campo password, con el atributo password, tendría que estar prohibido inclusive la consulta de ese dato. ¿Sí? Obviamente ningún otro usuario tendría que poder cambiar el password, ni siquiera verlo. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. Si nosotros definimos ciertos mecanismos para que nuestros objetos entreguen la información permitida, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el efecto secundario de eso? Que yo voy a poder cambiar la implementación interna, o sea, puedo cambiar la forma en la que estoy grabando la información dentro de mi objeto y no voy a romper nada siempre y cuando la devuelva de una forma consistente. ¿Sí? A ver, supongamos lo siguiente. eh, yo grabo mi número de quit con guiones. 20-23-684-471-5, el quit mío. ¿Sí? La grabo con guiones y la muestro con guiones. ¿Sí? Tal como estaba. ¿Sí? Tengo un método al cual cuando yo lo llamo me devuelve el número de quit.
¿Qué puede llegar a suceder si yo, por ejemplo, decido que tengo que empezar a grabar los números de quit sin los guiones? Porque así es como me lo pide AFIP, por ejemplo. No tengo que grabar más los guiones, tengo que grabar solamente el valor numérico. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo modifico la grabación y modifico la forma en la que estoy devolviendo los datos, probablemente todos los otros sistemas que requieran esa información de mi parte van a fallar. Porque yo les acabo de cambiar la forma en la que le estoy devolviendo los datos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Pero ¿qué pasa si yo leo mi quit que viene sin guiones? Le doy el formato correcto, o sea, le doy el formato con guiones, se los agrego yo a los guiones, tomo 2 dígitos, le agrego un guión, tomo 8 dígitos, le agrego un guión y agrego el último dígito. Y ese es el dato que yo devuelvo. Fíjense que ahí tenemos una diferencia entre la forma en la que está almacenada la información dentro del objeto y la forma en la que yo estoy devolviendo esa información para que otro la use. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los sistemas que esperaban el quit con guiones si yo hago ese cambio? No se ven afectados. Ninguno se va a ver afectado, es más, ni siquiera ninguno se va a dar cuenta que yo alguna vez hice un cambio en el mecanismo de almacenamiento de ese número. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otra ventaja de un encapsulamiento bien realizado. O sea, yo estoy cambiando detalles de implementación internos de mi objeto, pero como lo tengo bien encapsulado, no estoy afectando a nada que esté fuera de mi objeto. ¿Sí? ¿Se entiende la ventaja? Si yo tuviera que acceder directamente a los atributos, como por ejemplo el número de quit, cualquier cambio que yo haga sobre ese atributo me va a afectar a todos los sistemas que lo utilicen. ¿Sí? Ese es el último punto que figura acá en la filmina, que dice el encapsulamiento fomenta un diseño orientado a objetos correcto. ¿Sí? Ese es un diseño correcto porque hace que las modificaciones en una clase, en los objetos de una clase, no deberían alterar la interacción con otras clases. ¿Sí? Vamos a ver algún ejemplo. ¿Sí? Acá con ejemplos con código. Lo voy a poner para que se vea en formato de presentación, así se ve un poco mejor. Ahí está mejor. ¿Sí? Fíjense qué atributos tenemos public en ese código. ¿Sí? Tenemos la bandera DoorOpen que nos indica si la puerta está abierta o no. Por defecto, la puerta está cerrada. El piso actual, que por defecto tiene un valor 1. El piso final, que tiene un valor 10. Y el piso mínimo, que coincide con el piso actual, que es el valor 1. ¿Sí? A continuación tenemos un método que es el que me permite ir hacia arriba. ¿Sí? Esta es la clase de sensor que hemos venido usando de ejemplo. Ese método me permite que el ascensor vaya hacia arriba. ¿Sí? Fíjense, acá simplemente comprueba en el primer if. Déjame que voy a activar las herramientas de edición. Lo primero que hace es verificar antes de ir hacia arriba si ya está en el piso más alto. ¿Sí? El piso top. Si está en el piso más alto, emite un mensaje diciendo no puedo subir más. Y si está en un piso que sea menor al piso máximo, ¿qué es lo que hace? Simplemente va a subir uno en la cantidad de pisos y voy a llevar el ascensor un piso más arriba. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? No Sí, es muy, Gordon. no es muy complicado. Vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar acá. Supongamos que yo agarro y le digo que el piso actual es el 15. Esto es válido. ¿Sí? Fíjense, yo creé un objeto de la clase ascensor y a continuación le asigné al atributo currentFloor 15. ¿Sí? ¿Le ven algún problema a eso? Pero el piso más alto no era el 10. Claro, El- no concuerdo. Está bien, el piso más alto era el 10, pero como mis atributos son públicos, yo tranquilamente le puedo asignar un valor al piso actual. Ajá.
y te acabas de dar cuenta cuál es el problema. O sea, vos mismo intuitivamente te diste cuenta que eso está mal, que se puede hacer. ¿Sí? Sí. Porque puede ocasionar un error. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de que haya un error ahí? Esto no es, no da ningún error de programación, es código Java perfectamente válido. Acá hay un problema de lógica, no es un problema de programación. ¿Sí? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que ustedes ven mal en que se pueda hacer eso? Es que no existe ese piso, entonces no va a funcionar Primero y cuando principal, no existe ese piso. Segundo, yo no estoy realizando ningún control. Ahí así como le puedo asignar un valor 15, le puedo asignar un valor 90. ¿Sí? Cualquier cosa, o sea, me estoy salteando cualquier mecanismo de control posible. ¿Sí? Entonces, eso es extremadamente peligroso. ¿Sí? Puedo hacer que mi clase haga cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros ahora hacemos el siguiente cambio? Fíjense, todas las variables, todos los atributos de la clase de ascensor, los acabo de pasar privados. ¿Sí? Ahora son privados. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Díganme ustedes. no se pueden acceder a ellos, pero sí por métodos. No se pueden acceder a ellos desde afuera de la clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este método sigue pudiendo acceder a CurrentFloor sin ningún problema. ¿Sí? Esta línea de código, perdón, está todo dentro de un solo método, no son dos métodos separados. Esa otra secuencia de líneas de código también puede acceder a CurrentFloor sin ningún problema. ¿Está? ¿Quién es el que no va a poder acceder ahora? Ahora esta línea va a fallar. ¿Por qué va a fallar esa línea? Porque CurrentFloor es privado. ¿Sí? Entonces, como ahora es privado, si yo desde afuera de, del, de la clase quiero asignarle un valor, Java me va a decir, ese es un atributo privado, usted no puede utilizarlo desde afuera de la clase. ¿Se entiende? Sí. Sí, Entonces, a los fines prácticos, simplemente el haber cambiado público por privado hizo que yo ocultara los atributos. Ahora mis atributos no son visibles desde afuera, no los puedo utilizar. ¿Sí? No los puedo utilizar desde afuera. Pero recién veíamos que el código original que me llevaba hacia arriba y que cambiaba el valor del piso actual, etcétera, etcétera, funcionó sin ningún cambio. ¿Sí? Sí. Entonces, yo ocultando los atributos por medio de la palabra clave privado, no rompo ninguna funcionalidad de la clase, pero lo que sí hago es ocultarlos a cualquier otra entidad u otro objeto o el programador mismo que esté fuera de la clase. ¿Sí? Simplemente lo estoy metiendo adentro de la cajita y le estoy cerrando la tapa arriba diciendo desde afuera nadie lo puede utilizar. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora vamos a ver, hasta recién lo estábamos viendo con atributos. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con los métodos. ¿Sí? Veamos este método. Este método dice setFloor. ¿Sí? El setFloor me lleva hasta un determinado piso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo le digo setFloor, sí. lo que sea, y el método va a llevar el ascensor hasta el piso que yo le diga. Fíjense que acá esto tiene un while para ir recorriéndolo hasta que yo llegue al piso que tengo que llegar. Pregunto si tengo que ir hacia arriba o hacia abajo. Y a continuación, si tengo que ir hacia arriba, voy hacia arriba. Y si no, voy hacia abajo. ¿Sí? Es un código bastante simple. ¿Tá? La pregunta sería, este método, setFloor, ¿debería ser público o debería ser privado? Público. Público. ¿Por qué? Para que se pueda acceder al método y se pueda designar al piso donde querés llegar.
Sí, pero fíjate un detalle. Acá este método tiene un problema. ¿Cómo sabe a qué piso va a llegar? ¿No tiene escáner? No tiene parámetro. Como no tiene parámetro, yo no le puedo decir a qué piso quiero ir. ¿Me explico? A ver, si Ah, yo, sí. claro, suponte que vos definís un método, y yo te digo, llevarme al piso. El método en castellano se llama llevarme al piso. Y yo nunca te digo qué piso. ¿Va a funcionar el método? ¿Vos me vas a poder adivinar a qué piso yo quiero ir? No. No hay forma. Sin embargo, acá en el ejemplo han declarado otro método que se llama pedir piso, request floor, a donde sí le dice a qué piso quiere ir. ¿Sí? Y fíjate la particularidad, este método sí es público. ¿Sí? Entonces, si vos te subís a un ascensor, no le decís llévame a tal piso, vos le decís quiero ir a este. La lógica del ascensor decidirá si ya está en el piso y no tiene que hacer nada, si está abajo y tiene que ir hacia arriba, si está arriba y tiene que ir hacia abajo. Vos te limitas a pedirle un piso. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. Entonces ahora vamos viendo cómo la gente que pensó esta solución la diagramó. No quiere decir que sea la única, ni quiere decir que sea la mejor, pero es la que ellos implementaron. ¿Está? Entonces, vamos a verlo conceptualmente ahora entonces. ¿Sí? Si yo tengo un panel de control para manejar el ascensor, yo tengo 4 posibilidades, suponiendo que tenemos solamente 4 pisos, ¿no? Pedir ir al piso 1, al 2, al 3 o al 4. No tengo más opciones. Y de ahí en más, el ascensor tendrá que determinar varias cosas. Primero, ¿tengo que moverme? Sería en mi caso la primera pregunta. Yo la primera pregunta que haría sería, averigua si no estás ya en el piso que te están pidiendo. Si ya estás en el piso que te están pidiendo, no tenés que hacer nada. Si el piso que te están pidiendo es mayor al piso donde yo estoy ahora, ¿qué tengo que hacer? Subir. Tengo que ir hacia arriba. Y si el piso es menor que donde estoy ahora, Tenés voy que a, bajar. voy a tener que bajar. Entonces ya tengo todas las posibles opciones. O estoy en el piso que necesito, o estoy por debajo del piso que necesito, o estoy por encima del piso que necesito. Y ahí yo ya sé si me tengo que quedar quieto, subir o bajar. ¿Estamos hasta ahí? sí. Entonces, bueno, acá ya cambio de ejemplo. ¿Se entiende por qué el pedir piso es un método público y el setear a qué piso voy a ir es un método privado? Me parece que no quedó muy claro. No, profe, ¿lo puede repetir? A ver, Sí, por favor. yo siempre puedo pedir un piso, ¿sí? O sea, Sí, es normal que cualquier usuario de un ascensor apriete un botón y te pida a qué piso quiere ir. Pero eso no quiere decir que el ascensor tiene que moverse, ¿sí? Es por eso que la decisión de utilizar el set floor para decirle al ascensor anda a este piso o anda a este otro piso es privada, para que el usuario no le pueda dar instrucciones específicas de decir anda al piso 4. ¿Tá? Entonces de esa forma se separan las cosas en dos. El usuario no te manda a un piso, el usuario te pide que vayas a un piso y la lógica interna del objeto va a decidir si tiene que ir a algún lado o no. Si no tiene que ir a ningún lado, no va a hacer falta llamar al set floor. Por ejemplo, en el caso de que yo esté en el piso que tengo que ir. ¿Se entiende? Y si Sí. necesito moverme, ahí sí la lógica va a utilizar el set floor, pero lo va a utilizar de forma privada. Entonces, ese método que es potencialmente peligroso, que el usuario diga sin realizar ningún control, mándame a este piso, queda oculto. ¿Sí? Entonces, de esa forma, fíjense que el método para pedir el piso del ascensor, que es relativamente inofensivo y que tiene todos los controles y las validaciones, es público. Pero el método para enviar el ascensor a un piso determinado es privado. Y al ser privado,
el ascensor decide cuándo lo va a utilizar y cuándo no, teniendo la seguridad de que nunca lo van a poder utilizar desde afuera sin control. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, más claro. Gracias. ¿Sí? Perfecto. A ver, vamos a ver el otro ejemplo. Este cambió el ejemplo y nos fuimos al ejemplo de la tienda de ropa. ¿Sí? Fíjense estos métodos. Bueno, haz lo que quieras. Yo no quiero que... ¿Qué creen que hace esos dos métodos que tenemos ahí? Para conseguir el código del color y después ponerle un nuevo color, asignárselo. Exacto. O sea, básicamente lo que estoy haciendo ahí es consultar el color y asignarle un color nuevo. ¿Por qué me hacen falta esos dos métodos? Porque mi atributo color code es privado. Entonces nadie desde afuera de esta clase puede asignar un valor. ¿Sí? Yo sí o sí necesariamente tengo que pasar por estos dos métodos que son públicos. Es lo único que yo puedo ver desde afuera de la clase. ¿Se entiende? Y ahora, si yo para utilizar el getColorCode devuelvo el código de color, ¿sí? Y para utilizar el setColorCode asigno un código de color. En realidad, ¿para qué sirve esto? Estoy haciendo todo un lío bárbaro definiendo dos métodos para leer un valor de un atributo y otro para asignarle un valor al atributo. Me estoy complicando al vicio, me parece. Sí, En este caso sí, ¿sí? Pero ese no sería un escenario típico. Vamos a ver este, ¿sí? Asigno un código de color y le asigno el color R, ¿sí? Hasta el momento está todo válido, ¿sí? Supongamos que mis códigos de color válidos son rojo, verde y azul, RGB, ¿sí? ¿Qué pasaría en el caso anterior? En este caso, si yo hago un set color code y le paso Z. ¿Yo le podría pasar Z? no, ¿Sí? ¿Por qué no? Le podés pasar Z, pero como no imprimiste nada, no podés, o sea, no te Pero a ver, queda en la fíjense, variable, digamos. fíjense cómo funciona. Miren, yo acá estoy recibiendo un valor que se llama new code y lo estoy asignando acá. Eso no me está validando para nada qué valores vienen en new code. Yo, por el momento, yo puedo asignar Z. Yo puedo asignar un número si quiero. ¿Sí? Le puedo poner una arroba. ¿Lo siguen? claro. Fíjense, lo que venga en new code lo pongo en color code. Así como viene. Y eso no está bien de acuerdo a la descripción que tiene la clase. La descripción que tiene la clase acá arriba dice los códigos de color válidos son R para rojo, B para blue, azul, y G para green, verde. O si no, la U para un set. O sea que no tiene asignado un color. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no es lo que este código está haciendo. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Ese problema lo vamos a tener que solucionar agregándole un poco de lógica al set color code. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica que tendríamos que que agregarle a set color code? Fíjense. En este caso, nosotros definimos un switch diciendo vamos a evaluar el código de color que viene. Si es R, G o B, está bien. ¿Sí? Lo pongo en new code. Y si no, imprimo un mensaje. Pero fíjense que cuando yo imprimo un mensaje, no hago esta asignación. Esta asignación solamente la estoy haciendo cuando es alguno de los tres códigos de color válido.
¿Se entiende? ¿Sí? ¿O se perdieron? Y está bien que sean públicos para poner cualquier valor. ¿Que el método sea público? Sí, está bien que el método Ajá. sea público. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le agreguemos este código, ya no podemos poner cualquier valor. Fíjate, ¿cuáles serían los únicos valores que quedarían almacenados en el objeto? Ah, Según, claro, solo te según este permite esos código. 3. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando te da un error y te dice invalid color code, fíjate, no tiene ninguna asignación. Entonces, vos podés utilizar el método público y le podés mandar cualquier valor. Lo que no quiere decir que se va a grabar. Se van a grabar solamente los 3 tipos de valores válidos, aceptados, y si no, te va a dar un mensaje de error. ¿Sí? Con lo cual, vos estás haciendo lo que se espera que hagas. El método para setear un código de color no te permite cometer errores. ¿Sí? Solamente se va a grabar el código de color si es uno de los códigos válidos. Y si no, el objeto te va a informar con un mensaje de error que fue lo que pasó. ¿Sí? Nosotros no hemos hecho público el atributo, o sea, no tuvimos que abrirlo al atributo, hacerlo público para que cualquiera pudiera setear algún valor. Si funciona dentro de los límites esperados, anda perfectamente bien, acá no vas a tener ningún problema, y además se asegura de que vos nunca puedas cargar un valor inválido. ¿Se entiende? Eso es encapsulamiento bien hecho, ¿sí? ¿Por qué no tuvimos que hacer eso con el getColorCode? A ver, ¿por qué creen que el getColorCode quedó simple? A ver, ¿cómo está acá? Uy, perdón. ¿Por qué creen que el getColorCode... Porque no se puede, que solamente devuelve un valor, no es posibilidad de cambiarlo. Exacto, a mí me gusta decirle que son métodos inofensivos. Sí, el getColorCode solamente me informa cuál es el código, o sea, es un método que no tiene ninguna peligrosidad, ¿sí? Pero aún así está encapsulado. ¿Por qué? Porque si yo al día de mañana decido almacenar el código de color con otro formato, o hacerlo en otro lugar, o no grabarlo en la clase, sino meterlo en una base de datos, no sé, lo que se me ocurra, yo sé que en lugar de tener que acceder al atributo, yo le pido al objeto, decime get color code, y el objeto se las va a arreglar para devolverme ese valor. ¿Sí? No tiene validaciones, porque obtener un dato no requiere validaciones, lo que sí requiere validaciones es la grabación. Entonces este es un método que, siendo encapsulado correctamente, es relativamente inofensivo. ¿Sí? Por eso es un método muy simple. Muchas veces los get generalmente no tienen mucho código interno porque simplemente devuelven un valor. A ver, puede que haya algún get que lo que haga sea transformar un valor almacenado en un objeto en algún formato un poco más amigable con el usuario para que lo vea. ¿Sí? A ver, ¿a quién se le ocurre algún ejemplo en el cual haya que convertir alguna información grabada en la base de datos para que el usuario la vea? ¿No se les ocurre? Un nombre de usuario que uno se pone para una página, por ejemplo, para que lo puedas ver para cambiarlo. Exactamente, puede ser. Además, puede existir, por ejemplo, la posibilidad en la cual el almacenamiento esté grabado en el disco encriptado para que nadie lo pueda leer, pero cuando lo hacen por intermedio del objeto, el objeto tenga que desencriptarlo y mostrarle un valor eh, amigable, digamos, con el usuario. ¿Sí? Eso que se asegura. Y que si alguien accede a ese dato por fuera, o sea, sin utilizar el objeto, va a haber toda la información encriptada y legible. ¿Sí? Pero el objeto sí sabe cómo se grabó. Entonces puede hacer la operación inversa y mostrar la información sin encriptar, sin ocultar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando uno accede a la información utilizando el intermediario correcto, la puede consultar de una forma legible. Si trata de saltearse ese mecanismo y acceder a la información de otra manera, la información está ilegible. ¿Sí? Eso es bastante común.
¿sí? O sea, cuando ustedes hagan sus propios objetos y tengan que proteger información, la graban con algún algoritmo, con algún sistema que solamente su objeto puede interpretar. Entonces, si alguien se saltea su mecanismo de acceso, no va a poder ver información útil. Pero si utiliza lo de ustedes, sí. ¿Se entiende? A ver. A ver, ¿cuál es este ejemplo? Bueno, este ejemplo es el mismo de recién. No entendí por qué. Bueno, este es un ejemplo del uso que veíamos recién. ¿Qué pasaría si yo hago set color code y le paso una Z? ¿Se entiende? A ver, si nosotros tenemos la posibilidad de crear un objeto y nuestros atributos van a ser todos privados, ¿qué es lo primero que nos va a pasar? Que cuando creemos el objeto, ustedes acuérdense lo que yo les decía, de que los objetos generalmente se crean con valores sin inicializar en cada uno de los atributos, tenemos que asignarle los valores. Pero ¿cómo hacemos? Si resulta ser de que todos nuestros atributos son privados, ¿qué vamos a tener que tener? Vamos a tener que tener un set, por ejemplo, para el color code, un set, por ejemplo, para la descripción y un set, por ejemplo, para el precio. ¿Sí? ¿Qué vende raro acá? A ver. ¿Notan alguna cosa rara ahí? El Lo primero de dice, price. el primero dice set color code, el segundo dice set description y el tercero dice solamente price. ¿Está bien eso? ¿No sería get? No sé, No, fíjate que está ¿no tendría? recibiendo como parámetro, o sea, teóricamente no tendría por qué ser un get. ¿Y el set? ¿Por qué no dice set? ¿Por qué no dice set price? A ver, eso es correcto desde el punto de vista de Java y es incorrecto desde el punto de vista de las buenas prácticas de programación. ¿Por qué? Porque Java no tiene ninguna obligación de utilizar ningún prefijo a la hora de definir los métodos. Mientras el método tenga los nombres de acuerdo a las reglas que tiene Java definida, es todo válido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo estoy determinando que el prefijo set me sirve para asignar valores a atributos, el último, que dice price, no me queda bien en claro qué es lo que estoy tratando de hacer. ¿Se entiende? Si bien ese método funciona perfectamente bien porque no tiene ningún problema de programación, no sería la mejor opción ponerle ese nombre. Ese método debería ser llamado setPrice. ¿Sí? Y de esa forma sería consistente con todos los métodos setters. ¿Me siguen hasta ahí? Ya se Sí, fueron profe. todos a preparar el mate. ¿Se entiende? No está lógicamente No, no. correcto. Lo seguimos. Sí, me Lo parece que seguimos de eso. los estoy perdiendo, los estoy perdiendo. Sí, o sea, no, Sí, dale, 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 no te escuché el comentario que estabas haciendo. solo se pone set y get como para nombrarlos. No son palabras clave, digamos, de Java. Set Exactamente, y get. no son palabras claves. Es una buena práctica de nomenclatura. ¿Sí? Es una buena práctica de nomenclatura, Claro. donde los métodos ojo con un detalle, los métodos que lo único que hacen sea asignar algún valor, teniendo o no alguna validación de por medio, se les agrega el prefijo set. Y los métodos que lo único que hacen sea devolver algún valor de algún atributo de la clase, se les agrega el prefijo get. Entonces, si bien no es obligatorio,
es una buena práctica que todos los métodos que asignan valores se llamen set y todos los métodos que obtienen valores se llamen get. Entonces, aunque Java no va a reclamar para nada este método que se llama price, fíjense que a nosotros nos hacía ruido porque no se entendía bien qué era lo que estaba tratando de hacer esto. Si yo le pongo set price, ahí queda bien claro, lo único que está tratando de hacer es asignarle un precio. ¿Sí? Y lo mismo si bien yo podría hacer, qué sé yo, y pongamos este código así, float precio igual a the shirt.price. Eso podría ser tranquilamente un método getter. ¿Sí? Pero no queda claro. En cambio, eso queda bien claro que es lo que estoy tratando de hacer. ¿Sí? El método price solo puede ser calcular un precio, ¿sí? Obtener un precio, setear un precio, no es claro. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Sí, Perfecto. Nosotros hasta el momento tenemos en Shirt, tenemos 3 atributos. Estamos tratando de setear el código de color, la descripción y el precio. ¿Sí? Pregunto, ¿qué pasa si tenemos definido una clase de la cual tenemos que crear objetos que tienen 27 atributos? ¿Qué hacemos? Va a ser bastante complicado. Vamos a tener que llamar 27 veces y vamos a tener que tener definidos 27 métodos setter para asignar un valor a cada uno de todos los atributos, porque nuestros atributos son privados. ¿Sí? No les veo la cara, así que no sé si están haciendo hacia arriba y hacia abajo con la cabeza o no. Eso es un problema. entonces tengo que repetir el mismo método y que se creen nuevos. ¿O cómo? A ver, los métodos los tenés que definir vos. Entonces, mientras más atributos tengas, si vas a utilizar este mecanismo, vas a tener que definir un montón de métodos setter para poder crear un objeto. ¿Sí? Y ahora va una pregunta. Supongamos que algunos de estos atributos sean obligatorios y otros sean opcionales. O sea que vos no necesariamente los necesites a todos. ¿Sí? ¿Cómo haces para asegurarte que cuando creas un objeto, tu objeto tiene asignados valores en todos los atributos obligatorios y te podés haber pasado por encima los atributos que son opcionales porque no son demasiado graves? ¿Sí? A ver, ¿quién me da un ejemplo de alguna clase que tenga algunos atributos que tengan que ser obligatorios? Porque si no la clase no tiene sentido. A ver, la escribo acá abajo. Una clase con atributos obligatorios y atributos opcionales. A ver. Y la clase que habíamos visto, la clase de persona que habíamos estado trabajando Ahí en está, el ejemplo. justo se me estaba ocurriendo la misma clase. De la persona. ¿Qué sería obligatorio? El DNI. Podría ser. Vamos a suponer que el DNI es una string. Nombre, El nombre. ¿Y alguna opcional? La edad. Puede ser. ¿Otra? El género puede ser opcional también. Perfecto. Si vamos a hablar de un DNI, perfecto. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar 2 obligatorios y 2 opcionales. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que yo hago esto. ¿Sí? Persona P igual a new persona. A continuación hago p.edad igual a 25. Y de ahí en más sigo utilizando mi clase. ¿Sí? Para algo, para lo que sea. ¿Sí? Pregunto, ¿tiene sentido una persona que esté creada y que lo único que tenga sea un indicador de la edad que dice que tiene 25 años? Fíjense que el resto de los datos no tengo ninguno.
porque nunca se los asigné. ¿Sí? No, no tiene sentido. Perfecto, Tiene esa clase no tiene sentido. ¿Y qué otra cosa no tiene sentido acá? A ver, vamos a completar bien esta clase. Esto está mal. ¿Sí? Si todos mis métodos, mis atributos son privados, ¿yo podría hacer p.edad igual a 25? No. De ninguna manera, yo no puedo asignar eso. Esto acá me va a dar un error. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Inicializarlo en la clase. El método público para que entre al atributo que es privado. Exacto. A ver, no lo vamos a escribir porque me voy a quedar sin lugar en la pantalla, pero tendría que tener un método setter público que se llame setEdad, que reciba como parámetro una edad y que haga la asignación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, eso no me soluciona todo el problema. ¿Por qué? Porque yo acabo de crear la clase, el objeto, acabo de asignarle una edad y después a continuación lo voy a usar. Y esto no tiene ninguno de todos los atributos que yo había dicho que eran obligatorios. ¿Sí? Entonces, fíjense que los métodos setter y los métodos getter nos ayudan con unas cosas, pero vendría siendo que no son suficientes para solucionar todos los problemas de inicializar un objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo un método setter lo puedo llamar o no. Y si yo decido no llamarlo, el objeto queda sin ese dato. Y si ese dato era obligatorio, mi objeto no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, tengo que encontrar alguna forma en la cual yo tendría que poder asegurarme de que todos los métodos, de que todos los atributos del objeto se inicialicen como se tienen que inicializar. ¿Sí? Bueno, para solucionar ese problema existe una arquitectura, una estructura que tiene Java, que tiene muchos lenguajes orientados a objetos, que se llaman los constructores. Los constructores, que ya vimos una especie de avance, que lo vimos hace un par de clases atrás, directamente los codificamos, ahora vamos a ver un poquito más de teoría. ¿Para qué sirven? Sirven específicamente para inicializar objetos. ¿Sí? ¿Qué es el problema que estábamos teniendo recién? ¿Cómo hago para inicializar un objeto sabiendo que está completo y que me sirve, que es útil, que tiene todo lo que tiene que tener? ¿Tá? ¿Cuáles son las características que tienen los constructores? Primero, el constructor tiene el mismo nombre que la clase. ¿Sí? O sea, mi clase persona tiene un constructor que se va a llamar persona. ¿Eso por qué es? Porque como el constructor no lo llama el usuario, sino que lo llama Java automáticamente, Java tiene que saber cómo se llama el método que tiene que ejecutar. Y la única forma que Java tiene es decir, la clase que se llama tal tiene un método que se llama tal. ¿Sí? Es el mismo. Entonces Java no tiene que andar adivinando cómo se llaman los métodos. ¿Sí? Ya sabe cómo se llama el constructor. En Java, ustedes no pueden tener métodos que se llamen como la clase y que no sean constructores. Todos los métodos que se llamen como la clase son constructores sí o sí. Es una restricción más a las reglas de nombrado de métodos que ustedes ya conocían. ¿Sí? Entonces, si ustedes deciden usar el nombre de la clase en un método, sí o sí tiene que ser un constructor. Si no, no lo pueden usar. ¿Quedamos claros hasta ahí? Sí. 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 Bien. El segundo punto es, se suelen utilizar para inicializar campos en un objeto, o sea, para darle valores a los atributos. Pueden recibir argumentos, porque no deja de ser un método, ¿sí? Puede funcionar exactamente igual que cualquier otro método. ¿Sí? Vamos a leer el tema del nombre, para qué se inicializa, para qué se utiliza, puede recibir argumentos y se pueden sobrecargar. ¿Por qué se pueden sobrecargar? Porque son métodos. No es magia, ¿sí? Son métodos. Entonces, con los métodos, salvo la cuestión particular del nombre que tiene que tener, el resto
reglas que se cumplen para los métodos se cumplen para los constructores también. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí? Las características. Sí. Bien. Todas las clases en Java tienen al menos un constructor. Todas. ¿Por qué? Porque todos los objetos tienen que construirse al menos de alguna forma. Al menos de una forma, todo se tiene que poder construir. ¿Qué pasa si ustedes no escriben el código de un constructor? Java genera automáticamente uno, pero no es que genera el código fuente para que ustedes lo vean, ¿sí? Lo genera de forma interna, en memoria. ¿Y qué es lo que hace ese constructor de Java? Le asigna algunos valores por defecto a todos los campos que tengan algún tipo de dato que Java sepa cómo inicializar, ¿sí? O sea, es muy probable que, por ejemplo, todos los campos que son string le pongan una cadena vacía. Todos los campos que son numéricos le ponen un 0, ¿sí? Y ese tipo de cosas, ¿sí? Si hay más de un constructor explícito, o sea, si ustedes escriben el código de un constructor, Java no genera un constructor por defecto. ¿Eso para qué? Eso es para evitar que se compitan entre ellos, ¿sí? O sea, Java dice, a vos, programador, te dice, si vos no haces un constructor, lo hago yo. Pero si vos escribís el código de un constructor, yo me lavo las manos, ¿sí? Yo no hago nada. La responsabilidad es tuya. Y vos vas a tener que hacer el constructor correctamente. ¿Se entiende? O sea, no hay dos que tengan la llave de arranque del auto, ¿sí? O manejás vos o manejo yo, pero uno de los dos va a manejar, ¿sí? Entonces, Pero siempre hay uno solo. No, o sea, no. el programador no puede hacer otro constructor. Siempre hay al menos uno. Al menos uno. Puede haber más de un constructor en una clase, ¿sí? El tema es el siguiente, ¿quién lo define? Si el programador no escribe un constructor, lo hace Java. Y si el programador escribe un constructor, Java no lo hace. ¿Sí? Ahí tenés uno solo. ¿Y, O lo hizo Java o y cómo, lo hiciste vos. por qué haría más constructores en una misma clase? Ya lo vas a ver con un ejemplo más adelante, pero podés construir Bueno, ok. objetos de distintas formas. ¿Sí? A ver, pensemos Ok, un ok. poquito. Un ejemplo con la persona que teníamos recién. Supongamos que tu objeto persona tiene conexión con la base de datos del registro civil. ¿Sí? Vamos a suponerlo. Si es una persona que ya existe en el registro civil, a vos no te hace falta pasarle todos los datos. Con que vos le digas, che, créame una persona con este número de documento, el objeto puede ir a la base de datos, levantar nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, todos los datos, y inicializa el objeto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Vos tendrías un constructor que recibiría como parámetro el número de documento. ¿Tá? Pero si vos querés registrar un nacimiento, ¿sí? Esa persona puede tener un número de documento, pero no tiene ningún otro dato. Es un nacimiento, es una persona nueva que tenés que dar de alta en el registro. ¿Sí? No te sirve de nada tener solamente Sí. un DNI. Entonces, ¿vos qué tendrías que hacer en ese caso? Tendrías que tener un constructor que reciba el número de DNI que se le acaba de asignar, más el nombre, más el apellido, más la fecha de nacimiento, más esto, más esto, más esto. Y vos construís una persona de cero con todos sus datos. ¿Cuál sería la diferencia entre el objeto persona del primer caso y el objeto persona del segundo caso? A ver. Al recién nacido le tenés que asignar los valores de sus atributos. Pero una vez que creaste los dos objetos, ¿sí? ¿Tienen los datos? Segundo no. Sí, sí, cuando vos creaste el segundo le tuviste que decir el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento. No podés crear una persona sin esos datos. ¿Sí? A ver, los dos objetos van a tener todos los datos cargados. Nada más que el primero los obtuvo de una base de datos. El segundo los obtuvo del usuario. ¿Sí? Entonces, ¿qué Ok. cambió? Los dos objetos se inicializaron de la misma forma. Los dos están completos, los dos te sirven. ¿Sí? Pero se cargaron esos datos de forma distinta. ¿Sí? Uno los leyó de una base de datos donde los datos ya estaban cargados de alguna manera y el segundo
se los pidió al usuario. ¿Sí? Pero vos no tenés un objeto persona que tiene los datos completos y un objeto persona que solamente tiene un DNI. No, el segundo también tiene los datos completos. ¿Por qué? Porque tu segundo constructor no tendría que aceptar construir una persona que no tiene cargado al menos nombre, apellido y fecha de nacimiento. Un objeto persona que no tenga esos datos no sirve, no es útil. ¿Se entiende? Sí. Para seguir con el ejemplo de persona, pero por ejemplo, podemos seguir con ejemplos de ese tipo. Hay un montón de escenarios en los cuales la forma de crear un objeto cambia, pero lo que no cambia es la necesidad de que el objeto se inicialice de alguna forma. Eso tiene que estar siempre. ¿Sí? Por eso es ¿Y que, cómo se selecciona la inicialización de ese? ¿Cómo selecciona ese constructor? ¿por Cuando qué? yo voy Vos, a crear vos ese objeto. suponte que tenés dos constructores, ya lo vamos a ver con un ejemplo más adelante, pero ya que estamos, lo explicamos Sí. ahora. Vos en este caso vas a tener dos constructores, pero tu constructor es un método. Entonces, ¿cómo haces para tener dos métodos con el mismo nombre? Lo vimos la clase pasada. Es un constructor sobrecargado. Se llama igual, Ok, sí, sí, sí. se llama igual, ¿y en qué difieren? En la firma. ¿Y la firma qué es lo que era? El número y tipo de parámetros que recibe. Entonces vos vas a tener un constructor que recibe una string solo, que se llama DNI, y tenés un constructor que recibe una string que se llama DNI, una string que se llama nombre, una string que se llama apellido y un entero que se llama, y un date que se llama fecha de nacimiento. Entonces, cuando vos construís la persona, Java, ¿qué es lo que sabe? Mira, si este me dio solamente una string, está usando una primera versión. Y si este me dio 3 strings más un date, quiere decir que está usando la segunda. Y no hay confusión. Acuérdate que los constructores son métodos iguales que cualquier otro, con lo cual no podés tener dos constructores que sean exactamente iguales. Alguna diferencia tiene que tener. ¿Sí? Y así como tenés dos Sí. constructores, podés tener 25 tipos de constructores distintos. Ya vamos a ver un ejemplo, porque, por ejemplo, la clase string tiene un constructor. Mejor dicho, no tiene un constructor. Creo que tiene algo así como 17 constructores. Vos básicamente podés construir strings con lo que se te ocurra. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Bueno, Ok. ¿se va entendiendo hasta ahora más o menos para qué se utiliza el constructor y qué particularidades tiene? Profe, a mí me Sí, queda una duda. dale. Por ejemplo, no entendí bien cuál sería la función. ¿Su función es inicializar Claro. la... Ajá. A ver, No sé exclusivamente cómo. inicializar. ¿Por qué? Porque el constructor lo llama Java automáticamente. ¿Cuándo lo llama? Cuando se crea un objeto. ¿Vieron la línea donde nosotros ponemos new tal cosa? Bueno, ahí Java lo que hace es llamar al constructor y decirle, che, acá hay un objeto nuevo, asignale un valor a todo lo que le tengas que asignar un valor. ¿Sí? No solo eso, no solo que el constructor se ejecuta automáticamente por Java, sino que el constructor se ejecuta una sola vez. ¿Por qué? Porque vos no lo vas a poder volver a llamar. ¿Sí? No es como un método estándar que vos, qué sé yo, calcular edad. ¿Sí? Vos podés llamarlo todas las veces que quieras, calcular edad. ¿Sí? Pero una vez que vos creaste un objeto y lo inicializaste, ¿cuántas veces más querés inicializarlo? Ninguna, ya está inicializado. Como mucho después querrás cambiarle algún valor o hacerle algún cambio, pero la inicialización, que por algo se llama inicialización, se hace al inicio, la haces una sola vez. Si vos querés crear un objeto distinto, no es que estás inicializando de otra forma el mismo, vas a crear otro. ¿Se entiende? Y ese otro objeto que crees después va a ejecutar su propio constructor, con otros valores, con los mismos valores, con valores parecidos, con lo que sea, pero va a ejecutar su propio constructor. ¿Sí? Sí, y entonces con eso te haces como que te encargas de que todo esté completo para crear a la persona. Exactamente. Nosotros recién veíamos el caso de la persona y veíamos el caso de que la persona, por ejemplo, tenía que tener sí o sí nombre y DNI y no era necesario que tuviera género y edad. Entonces, si vos tuvieras que definir un constructor para la clase persona, ¿cuántos parámetros tendría que recibir tu constructor? Mínimo.
2 por el nombre y DNI. 2 como mínimo. ¿Sí? Entonces, de esa forma vos sabés que no podés construir una persona sin esos 2 valores mínimos. Probablemente tengas otro constructor que reciba 4. ¿Sí? ¿A dónde? Si vos adicionalmente le querés cargar el género y la edad, si lo cargas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ese otro constructor no recibe 2 parámetros, género y edad. Va a recibir 4. ¿Por qué? Porque vos te vas a asegurar de que los 2 primeros están y a su vez le agregaste los parámetros adicionales. ¿Se entiende? Sí, Entonces, si vos tenés una clase, por ejemplo, tu clase persona, que obligatoriamente tiene que tener DNI y nombre, ¿podés tener algún constructor con menos de 2 parámetros? no, porque necesito esos 2. Exactamente. Todos tus constructores tienen que tener 2 parámetros o más. Y en todos los casos, siempre vas a tener el parámetro DNI y el parámetro nombre, porque son tus datos obligatorios. Entonces no te los vas a sacar, nunca te los vas a sacar de ahí. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que no importa cómo construyas tu persona, o sea, qué constructor utilices para construir la persona, vos podés estar tranquila de que siempre va a tener la información mínima obligatoria cargada. No nos va a pasar como en el ejemplo que veíamos recién, que tenés creada una clase, un objeto de la clase persona que tiene todos los datos en blanco menos un número entero que es la edad, que básicamente no nos sirve para nada. En este caso, eso no puede darse, porque no tenés ningún constructor que te acepte solamente la edad. ¿Sí? Entonces, no vas a poder construir un objeto persona con la edad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, todo claro. Bueno, vamos a ir para adelante. Lo más probable es que mucho de esto aparezca ahora más adelante y yo me haya adelantado, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá tenemos cómo se crea un constructor. Si se fijan en cómo es la sintaxis para crear un constructor, ¿sí? Es relativamente simple porque es muy parecido a un método común y corriente, ¿sí? Donde tenés un modificador de acceso, como tenían los métodos, el nombre, que en el caso de los métodos era abierto, ustedes podían escribir el nombre que quisieran, en este caso es exactamente igual, nada más que está restringido a que solamente pueden escribir el nombre de la clase. ¿Sí? Acá no hay tanta capacidad de ponernos creativos. Hay que usar el mismo nombre de la clase. Y a continuación, ¿qué es lo que recibe? Lo mismo que cualquier otro método. ¿Sí? Una lista de argumentos con tipos y nombres de cada uno de los argumentos que ustedes decidan que el constructor necesita. ¿Sí? A continuación se abre la llave, se escribe todo el bloque de código. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este bloque de código? A ver, ¿quién me dice qué tendríamos que poner acá? Los parámetros. La asignación. ¿Sí? Yo estoy recibiendo una lista de parámetros que quiero que queden adentro de los atributos que yo tengo definidos en la clase. Bueno, básicamente eso es una lista de asignación. Obviamente un constructor puede ejecutar cualquier código adentro, ¿sí? O sea, podemos hasta hacer cálculos, asignar valores, mostrar mensajes en pantalla, podemos hacer lo que querramos. Pero principalmente lo que tenemos que hacer es asignarle un valor a los atributos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo paso por el constructor y no le asigné los valores a los atributos, ¿para qué definí un constructor? Voy a tener un objeto que sigue estando incompleto. ¿Sí? Pero no quiere decir que esté restringido a que lo único que podemos hacer sean asignaciones. Adentro de ese bloque de código podemos hacer lo que querramos. ¿Sí? Fíjense. A ver, acá tenemos un ejemplo de constructor con la clase Shirt. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que nosotros la clase Shirt era la clase que teníamos que definir, que queríamos ponerle el, el código de color, la descripción de la prenda, el precio, y que era un lío porque teníamos que tener un montón de set? Bueno, fíjense. La clase se llama Shirt, acá definimos el constructor. ¿Quién interpreta esto? A ver, ¿quién se anima a interpretar ese bloquecito de código que hay?
Tiene que tomar un argumento en este caso y sí o sí tiene que tener el código del color asignado. Perfecto. Perfecto. Mi pregunta es, cuando yo vaya a crear un objeto de esta clase, ¿puedo crear un objeto sin pasar parámetros? A ver, vamos a poner un ejemplo acá abajo. Shirt S igual a new shirt. ¿Esto funciona? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Lean el código que estoy escribiendo ahí y ustedes me dicen si creen que ese código funciona o no funciona. ¿Sí? Acá estoy por crear un objeto de tipo shirt, de la clase esta que tengo acá arriba. ¿Cómo la creo? New shirt, paréntesis, paréntesis. ¿Sí? Eso, ¿funciona o no funciona? Sí, ahí se crearía el objeto, digamos. No, eso no funciona. ¿Por qué? Mi constructor dice que yo tengo que mandarle un parámetro de tipo char. Ah, sí, tengo que poner un char entre paréntesis. Y yo no le pasé nada. Claro. Así que lo primero que me va a decir es no encuentro un constructor que sea así. No me dice que está mal, dice que no encontró un constructor que cumpla con las restricciones. ¿Sí? Si yo hago esto, ¿funciona? ¿Esos constructores funcionan? El tercero sí, porque es char. No, el tercero no es char. Ojo con eso. Ah, ok. ¿Qué es el tercero? Una Ah, string un sería. string. El Ah, tercero es una string. ¿Sí? Y el segundo sí te lo tomaría, porque te toma el 26 como un char. Después que lo escribí me di cuenta que sí, el segundo sí funcionaría. ¿Sí? ¿El último? No, porque estás haciendo con dos parámetros. Exacto, tengo dos parámetros. No tengo ningún constructor que reciba dos parámetros. El orden sería este. No tengo ningún constructor que reciba nada. ¿Sí? Primer mensaje de error. Segundo, no tengo ningún constructor que reciba una string. Tercero, no tengo ningún constructor que reciba dos parámetros. Este funcionaría, pero funcionaría de una forma muy molesta que tiene Java, que es que me convertiría ese número 26 en el código del carácter que corresponda a ese número 26. ¿Se entiende? Acuérdense que los caracteres que nosotros podíamos usar tenían un código numérico que abarcaba un rango. ¿Sí? Si Java cree que lo puede convertir automáticamente, lo va a hacer. ¿Sí? En este caso sí, porque es un número chiquito, o sea que esto seguro que es un carácter. Ahora, si yo le pongo 26.000, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque ese 26.000 es un entero. No puede ser un char ya. Con ese valor no puede ser un char. Y yo no tengo ningún constructor que reciba un número entero. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en este caso, ¿qué voy a tener? S, ¿funciona? sí. ¿Y cuál va a ser mi código de color? Si yo hago ahora s.getColorCode, ¿qué me va a devolver? Una R. Una R. ¿Sí? O sea, fíjense, yo una vez que lo construí al objeto, no solo que lo construí, sino que además le asigné todos los valores que corresponden. Entonces yo lo puedo empezar a usar en el acto. Después de haberlo construido, ya lo puedo empezar a utilizar. No hace falta que le inicialice ninguna otra cosa. ¿Sí? A diferencia de lo que veíamos hace un rato, que después de crear el objeto shared, yo tenía que hacerle set color code, set description, set price, set, un montón de set para que ese objeto fuera utilizable.
En este caso, como el constructor se asegura de que yo tengo todos los datos que necesito, ya lo puedo empezar a utilizar. En la próxima línea ya lo puedo empezar a utilizar. ¿Sí? ¿Queda claro? Y fíjense este otro detalle que se nos había pasado por alto. ¿Qué estoy haciendo adentro del constructor? ¿Estás asignando un valor? No estoy asignando un valor. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy llamando un método de la clase. Si estuviera asignando un valor, ahí tendría un igual. Tendría un, qué sé yo, color code igual a tal cosa. Pero no, estoy llamando un método. ¿Hay algún problema con eso? No. Nosotros habíamos dicho que los constructores podían ejecutar cualquier código válido de Java. Y una de las cosas que pueden hacer es llamar a un método para que haga algo. ¿Sí? Entonces, mi pregunta sería, si yo tengo ya definido, como veíamos antes, un método que se llama setColorCode, que lo puedo utilizar desde afuera de la clase. Y en el constructor necesito asignar un color code. ¿Qué es más útil a la hora de reutilizar el código? ¿Que yo llame al método que ya tengo definido o que yo haga color code igual a, qué sé yo, R, por ejemplo, por poner un ejemplo? ¿Qué sería más recomendable? Llamar a un método. Llamar al método, porque si yo el método ya lo tengo definido y ese método posiblemente tenga validaciones y tenga un montón de cosas adentro, tengo que reutilizarlo. Si no, ¿para qué? Porque en el método voy a asignar un valor y además voy a tener código en el constructor que hace lo mismo, o sea, asigna un valor. No solo que eso es redundante y tengo el mismo código en dos lugares, sino que eso es difícil de mantener. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo corrijo el método setColorCode y me olvido de corregir el constructor? Encontré un error y lo corregí. Pero como el código estaba duplicado, estaba en dos lugares, me olvidé de corregirlo en el segundo lugar. ¿Sí? Voy a tener un método que funciona bien y un constructor que funciona mal. ¿Me siguen el problema? Sí, sí. Entonces, si tenemos que tratar siempre de concentrar la misma operatoria en el mismo lugar y reutilizarla todas las veces que haga falta. Entonces, si yo encuentro un problema en el código de setear el código de color, lo corrijo y lo corrijo en un solo lugar. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que se solucione todos los lugares de donde se utiliza ese código. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tratar de evitar la redundancia, ¿sí? De evitar que haya código que haga lo mismo en dos lugares o tres lugares o lo que cantidad de lugares que sean distintos. ¿Se entiende? Sí. A ver, deje todo. A ver. ¿Sí? Fíjense. A ver. Fíjense en este código. ¿Sí? En este código, el código que figura de NetBeans acá abajo, no sé si lo alcanzan a ver, este código, es el ejemplo que veíamos recién, donde yo estoy tratando de construir un objeto shared sin pasarle ningún tipo de parámetro. ¿Sí? Y esto ni siquiera va a compilar. O sea, cuando Java le digan, che, yo quiero construirlo y no les estoy diciendo qué datos voy a utilizar, Java solo va a parar todo el trabajo que esté haciendo ahí y les va a decir, cannot find symbol. Cannot find symbol es no puedo encontrar el símbolo. ¿Cuál es el símbolo que no puedo encontrar? No puedo encontrar un constructor que no tenga datos, que no tenga parámetros. ¿Sí? Fíjense, acá abajo le dice cuál es el símbolo. El símbolo es el constructor shared paréntesis paréntesis. ¿Sí? Cuando Java no encuentre alguna versión que pueda utilizar de los constructores, les va a dar este mensaje de error. Les va a decir, no puedo encontrar el símbolo, y a continuación les va a decir cuál es el símbolo que no puede encontrar. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? O definan el constructor o cambien la forma en la que están llamando el objeto. ¿Sí?
Esto puede deberse por dos cosas. Una es que ustedes se hayan olvidado que una opción válida es construir el objeto sin parámetros. Van a tener que ir y definir un constructor. La otra opción es que ustedes se hayan olvidado que los parámetros que recibe el Shirt son, por ejemplo, el código de color. Vienen y corrigen esta línea de acá. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Fíjense, si yo recién estaba tratando de construir un objeto shared sin parámetros, una de las formas de solucionar ese problema, ¿cuál es? Definir un constructor sin parámetros. Una vez que yo defino un constructor sin parámetros, Java ya no me va a dar problema. ¿Por qué? Porque va a decir, mira, tengo dos opciones. O lo construyo con un código de color o lo construyo sin código de color. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Mazo. Vamos por parte. Yo acá tengo el constructor que veíamos recién. ¿Sí? A ver, déjame que lo vamos a resaltar. Este es el que veíamos recién. Se construye con un código de color. ¿Está? Yo lo quise usar sin pasarle ese dato y me dio un error. ¿Está? Me dice, no encuentro el constructor, paréntesis, paréntesis. No encontré el constructor vacío. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué pasa si yo vengo a la clase y digo, perfecto, vamos a crear un constructor sin datos, sin parámetros? ¿Sí? Fíjate que el de abajo dice char color code, pero este no tiene parámetros. Ahí Java me va a dejar de dar problema porque va a decir, ah, perfecto, tenés uno con parámetro y uno sin parámetro. De acuerdo a cómo lo llames, yo decido si utilizo el primero o utilizo el segundo. ¿Sí? ¿Para qué podría servirnos este constructor si no recibe datos? Por ejemplo, para agregar valores por defecto. Supongamos que yo, todas las camisas a las que no les indico el color es porque son blancas. Es una decisión que acabo de tomar yo ahora. ¿Sí? Pero supongamos que yo, camisa que no le pongo el color es blanca. Yo podría hacer un constructor que no reciba parámetros y que, como parte de su funcionamiento normal, le agregue una línea que diga, acá adentro, set color code white. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Eso Sí. qué quiere decir? Que cuando yo construyo camisas sin indicarle el color, ¿las camisas no tienen color? No, No, quiere decir que son blancas. exacto, van a seguir teniendo un color, nada más que yo por lógica decidí corregir ese problema, o sea, corregir el problema de que el usuario no me dijo de qué color es. Bueno, si vos no me decís qué color es, yo voy a creer que es blanca. Pumba, perfecto. Tengo una camisa color blanca, ¿sí? Que no es lo mismo que decir tengo una camisa de la cual no sé el color. Una camisa de la cual no sé el color puede ser un objeto incompleto, mal inicializado. No me sirve, no es útil, ¿sí? Tiene todos los problemas que habíamos visto recién. Sin embargo, una camisa que yo digo, si no sé de qué color es, supongo que es blanca, sí me sirve, yo la puedo utilizar. ¿Sí? La puedo vender, la puedo puedo mostrar los datos por pantalla, puedo hacer un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, no está mal que un constructor no reciba parámetros. ¿Sí? Lo que está mal es que el constructor no inicialice el objeto como lo debería inicializar. Eso sí estaría mal. Pero no es obligatorio que reciba todos los parámetros. ¿Sí? Fíjense el siguiente dato. Nosotros podríamos tener, como hablábamos recién, de la clase persona. ¿Sí? Uno de los datos que nosotros teníamos era la edad. ¿Sí? La edad que era un valor entero opcional. Pregunto, si yo defino un constructor que reciba solamente DNI y nombre, ¿sí? Yo le podría asignar un valor a la edad.
¿Qué creen ustedes? Puede no haber edad si no pongo edad como obligatorio en el constructor. ¿Una persona Así. puede no tener edad? Claro, por sentido lógico no, pero no No, sé. pero perfecto. Supongamos que yo hago el constructor de persona, ¿sí? Y le digo, mándame una string que sea el DNI, mándame una string que sea el nombre, ¿sí? ¿Qué hago? Dis.dni, acuérdense que el dis me servía para indicar las propiedades de mi clase, igual a DNI, hasta ahí, vamos bien. Ustedes me dicen si se pierden, ¿sí? Dis nombre igual a nombre, ¿sí? Mi pregunta sería, si yo estoy creando una persona que tiene solamente DNI y nombre, puedo asumir que estoy registrando un nacimiento, ¿sí? Sí. Sí, Y cuando registro un nacimiento, ¿qué edad tiene esa persona? 0. 0. Entonces, ¿yo tengo una persona sin edad? Nunca tengo una persona sin edad, porque si yo no le indico la edad, le pongo 0. Y es una edad válida. ¿Se entiende? Entonces yo sé que no importa cómo lo cree a los objetos, siempre va a tener algún valor. No es que la edad no sé qué dato tiene, no sé qué valor tiene. ¿Sí? Y si quiero crear una persona más completa, puedo hacer esto, que es, a ver si lo ven. Fíjense las diferencias que tenemos entre el constructor de arriba y el constructor de abajo. ¿Sí? Pregunto, ¿son iguales? No son iguales. ¿Son constructores válidos? Sí, Los dos son constructores válidos. Entonces yo puedo crear una persona sin pasarle edad y crear una persona pasándole la edad. ¿Sí? Pero fíjense el detalle, no importa cómo yo llame al constructor, en todos los casos yo tengo valores en todos los atributos. ¿Sí? Y esa es una de las cosas buenas que tiene combinar constructores con sobrecarga, que quiere decir que yo puedo diseñar múltiples formas de inicializar mi objeto, pero aún así asegurarme de que cada vez que yo inicializo mi objeto queda en un estado completo, útil. ¿Sí? Fíjense que tiene mucho sentido utilizar este constructor para una persona que estoy dando de alta recién en el registro civil y tiene mucho sentido utilizar esto para inicializar una persona que ya ha sido dada de alta en el registro civil. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y es más, en el ejemplo que nosotros charlábamos hace un rato, había otro constructor que era de esta forma. Simplemente un DNI. ¿Y esto qué hacía? Dis DNI igual al DNI que pase por parámetro. Dis.nombre igual, vamos a suponer, sacar de la base de datos de personas el nombre asociado a este DNI. Esto es pseudocódigo, ¿sí? No le den mucha bolilla. Pero, ¿sí? Fíjense, yo utilizo solamente un dato, lo cargo en el atributo que corresponde y los otros dos los saco de otro lado. Los saco de la base de datos de personas buscándola por DNI. Y acá saco la edad buscándola por DNI. Está grabado en otro lado. Pero en los tres casos, que tenemos tres constructores distintos, siempre el objeto queda en un estado completo y utilizable al final. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, Sí.
¿Y, A y ver. por qué no sería en un solo constructor todos esos datos? ¿Y qué datos tendrías que pasar vos, por ejemplo, para tener un solo constructor que tenga todo? Tendrías que utilizar este constructor, que es el más completo. ¿Sí? Claro, tener uno solo bien completo, ¿por qué no es conveniente a A tener ver, tres constructores? no es conveniente por varias cuestiones. Primero, lo más conveniente desde el punto de vista de la orientación a objetos es que cada constructor haga lo que tiene que hacer y nada más que lo que tiene que hacer. ¿Sí? Si vos tenés un solo constructor que pueda recibir muchos, acá tenemos 2 o 3 parámetros, pero podés tener objetos que reciben 10 parámetros. Entonces, si vos tenés Sí, un constructor que recibe 10 parámetros y que algunos pueden venir vacíos, ¿vos qué vas a tener que hacer? Vas a tener que meter un montón de lógica dentro del constructor diciendo, che, si me pasó el tercer parámetro, hace tal cosa. Si me pasó el tercero, pero no el cuarto, hace tal otra. Si me pasó la edad, pero no el nombre, dale un error. Si me pasó el nombre, pero no la edad, está bien. Entonces seguí. Fíjate que se te empieza a complicar la lógica de inicialización de los objetos. ¿Sí? Y otra cuestión por la cual no te conviene sí, hacer eso es porque, suponte que vos tenés que decirle al usuario, che, créame una persona que ya existe en la base de datos y pásame el DNI. Pero vos tenías 10 parámetros en tu lista de parámetros del constructor. Entonces, ¿vos qué le vas a pedir? Cárgame el DNI en el primer parámetro. Después cárgame una cadena vacía en el nombre, porque no te hace falta. Después cárgame un 0 en la edad, porque tampoco te hace falta. Cárgame cadena vacía en la dirección, que tampoco te hace falta. O sea, lo vas a obligar a que te cargue 9 parámetros de más porque tenés que completarlo. Acuérdate que el constructor tenés que pasarle los datos que te está pidiendo. claro. Entonces, ¿qué Sí, sí. pasa? Si estás inventando parámetros adicionales, el precio de tener un solo constructor lo termina pagando en complejidad del código adentro y en complejidad para el programador hacia afuera. ¿Sí? Así que Claro, sí, sí, sí. básicamente no te conviene. ¿Sí? Y otra cosa por la cual no te conviene es porque vos podés hacer constructores que llaman a constructores. Entonces, vos podés tener constructores complejos que llaman internamente a constructores más simples. ¿Sí? Por ejemplo, vos recibís, fíjate, fíjate el segundo constructor que nosotros tenemos acá. ¿Ves? Nuestro Sí, segundo constructor tiene un sí, DNI, un nombre y una edad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero fíjate que el primer sí, constructor recibe DNI y nombre. Básicamente hacen lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué podés hacer para sí. reutilizar esto? Vos haces esto. Entonces vos le decís, che, vamos a construir un objeto con DNI, nombre y edad. Primero construirlo con DNI y nombre, que ya está hecho, y después asignarle la edad. ¿Qué estás haciendo? Lo que estás haciendo acá es reutilizar un constructor más simple que ya tenés definido y después completas los datos que te faltan. Sí, es cierto, el primer constructor le asigna un 0, pero después ese 0 vos lo cambias por el valor de la edad que estás recibiendo. ¿Sí? Claro, sí, 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 Entonces, sí. cuando vos entras cuando vos tenés varios constructores simples, una de las cosas que podés hacer es reutilizar el código de los constructores simples y después escribís código específico para lo que te falta. No te hace falta, de hecho, esto es mejor que lo que yo había hecho Claro, inicialmente. ¿Por qué? Porque yo inicialmente este código estaba en 2 lugares. Estaba acá y estaba en el constructor de abajo. Y eso es un problema. sí, ¿Por qué? Porque si yo encuentro que hay algún error, tengo que corregir ese código en 2 lugares. De esta forma, no tengo que corregir ese código en 2 lugares, porque está en uno solo. Entonces, si yo corrijo algo acá, no solo estoy corrigiendo este constructor que está definido acá, sino que además, indirectamente, estoy corrigiendo este constructor. ¿Sí? claro.
¿Por qué? Porque es como una cascada, ¿sí? Entonces, si yo corrijo algo de lo cual dependen muchas cosas, todas esas otras cosas se van a corregir al mismo tiempo. Si yo en lugar de tener una cascada, Claro. como decían los profes míos hace muchos años allá en la facu, en lugar de tener una cascada, tengo un río recontra ancho y yo arreglo una cosa que está en una orilla, eso no me va a solucionar ningún problema que esté en la otra. Tengo que arreglar todo lo que hay entre medio una y otra vez, el mismo código en todos los lugares que aparezca. ¿Sí? Claro, sí, sí, ahí entendí. O sea, me permite hacer cosas muy simples y cosas muy complejas también sin tener ese problema. Sin que todo Exactamente. sea tan complejo y no pueda ser pequeño, digamos. Exactamente. A ver, una de las cosas, una de las premisas fundamentales de la programación orientada a objetos es que todo problema complejo se descompone en un conjunto de problemas simples. Siempre. Claro, Entonces, sí, así lo si, entiendo mejor. claro, entonces si vos tenés un problema que tiene muchas variantes, vos qué es lo que haces? Solucionas los problemas más simples. Primero lo dividís y decís, bueno, a ver, este problemón que tengo acá, ¿cómo se divide? Y mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. A continuación, creás el código para resolver el primer problema chiquito, el segundo problema chiquito, el tercer problema chiquito y así sucesivamente. Cuando se resolvieron todos los problemas chiquitos, tenés la resolución del problema grande. ¿Sí? Entonces, cada vez que vos Claro. veas que un código grande y complejo se puede dividir en un conjunto de códigos más simples, más chicos y más simples, tenés que hacerlo. ¿Sí? Porque forma parte de Claro, sí, sí, sí. del diseño de esta técnica de programación. ¿Sí? Aparte que es mucho más fácil. Una vez que vos empezás a ver cómo se dividen los problemas, es como yo digo siempre, empezás a pensar de otra forma. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ya no puedo pensar en problemas grandes. Vos a mí me tira un problema y yo en el acto, instintivamente, lo planteo en un conjunto de problemas más chicos. ¿Sí? O sea, son años de renegar con esto. Pero empezás a pensar de otra forma. Empezás a pensar siempre en subdividir las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, sí, sí, perfecto, sí entendí. Así para que todo pueda ser válido, tanto 2 parámetros como 10, que siempre sean válidos. Exactamente. A ver, cuando vos tenés que plantear un constructor con 10 parámetros, tiene que ser sí o sí, porque no tenés forma más simple de construir el objeto. O sea, tiene que ser la última opción. Si tenés formas más simples de construir el objeto, tenés que armar conjuntos de constructores. Y así tengas un constructor que reciba 10 parámetros, si vos internamente podés dividir, ponele que tengas los 10 parámetros, la lista de los 10 parámetros, ¿sí? Eso de la puerta para afuera. Si vos internamente podés transformar toda esa lógica compleja de los 10 parámetros en un conjunto de inicializaciones más chiquitas, internamente lo tenés que hacer. Tu usuario va a Claro, seguir sí, viendo sí, 10 sí. parámetros, pero vos vas a haber resuelto y dividido el problema internamente. ¿Sí? Hay veces que no hay Claro, forma de achicar la cantidad de parámetros. O sea, tenés un objeto complejo y bueno, tenés que construirlo pasándole mucha información. Pero ¿cuál es otra cosa que nosotros no creo que la vayamos a ver acá? Si vos tenés un objeto lo suficientemente complejo como para tener un constructor que recibe muchos parámetros, fíjate porque probablemente eso no sea un objeto. Lo más probable es que eso en realidad lo debas dividir en 2 o 3 objetos simples. ¿Sí? claro. A ver, si yo te digo, vos me decís, che, tengo que construir una factura. ¿Y esa factura qué datos le tengo que poner para construir una factura? Y mira, tenés que cargar nombre, DNI del cliente, el número de quit, la casa donde está comprando, el tipo de cuenta corriente. Muy rápidamente vas a ver que para construir una factura necesitas un montón de parámetros. ¿Sí? Pero ahora mi pregunta es la siguiente. Si vos tenés un objeto que modela tu cliente, que recibe un número de quill, un nombre y una dirección, tu factura no hace falta que reciba quill, nombre y dirección. Con que reciba un objeto cliente, ya está. Claro, Entonces vos dividiste el problema de crear una factura en el problema de crear un cliente y asignárselo a una factura.
ya todos los datos del cliente los creaste con el objeto cliente, no tenés que volver a repetirlos en la factura. ¿Sí? Claro, el constructor de la factura va a llamar a ese objeto cliente. Exactamente, tu constructor de la factura no va a recibir información del cliente, va a recibir un objeto Claro. cliente. Y aunque parezca medio raro ahora, vos tranquilamente podés tener un constructor como este que voy a escribir ahora. Factura, recibe un cliente C, recibe una sucursal S y recibe una, qué sé yo, recibe un char con la condición de IVA. ¿Sí? Fíjate este detalle. Yo a esto le estoy pasando dos objetos y un char. Nada me pide a mí, me exige a mí que yo tengo que pasar solamente datos simples a los constructores. ¿Sí? Es un constructor válido. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que yo antes de llamar al constructor de la factura, tengo que hacer cliente C igual a new cliente. Y acá le voy a pasar un número de quill, un nombre y una dirección. ¿Sí? Entonces, cuando yo le pase esos datos a la factura, no le tengo que pasar todos esos datos. Fíjate, yo el cliente lo creé con 3 parámetros, pero a la factura le paso simplemente el objeto cliente, con todo lo que tenga adentro. Es como una bolsita diciendo, che, mira, mi cliente tiene todos estos datos, toma y úsalos. ¿Se entiende? Claro. Sí, 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 perfecto. Sí, lo mismo va a pasar con la sucursal. La sucursal donde estoy vendiendo, donde estoy facturando. Probablemente ese objeto tenga un montón de datos. ¿Sí? A la factura, ¿le tengo que pasar todos esos datos? No, porque la factura no es responsable de gestionar objetos de tipo sucursal. ¿Sí? Lo que sí, a la factura le voy a pasar la condición de IVA porque sí, porque es un dato que tiene la responsabilidad de manejar. Vos tenés que saber si tenés que facturarle con el 21%, con el 10,5%, si es exento o no es exento. Eso sí es responsabilidad de la factura. El resto, no. Entonces, construir un cliente no es responsabilidad de la factura. Construir la sucursal no es responsabilidad de la factura. Pero asignar el valor a la condición de IVA que corresponde a esa factura, eso sí. ¿Sí? Entonces, vos fíjate que una construcción de un objeto complejo la estás reemplazando por la construcción de 3 objetos simples. El cliente, la sucursal y la factura. Los 3 son más simples de lo que se harían si vos quisieras construir todo junto. Claro. ¿Se Claro, entiende? claro, perfecto. Y eso Sí, es, sí, se entiende. no es tanto programación, sino que eso es modelado orientado a objetos. Eso es lo que te hace un analista a la hora de decidir, este es un objeto y este es el otro. Pero ¿qué pasa? Ustedes como programadores van a tener que poder interpretar eso y decir, ah, perfecto, cuando este me dice son 3 objetos distintos, yo tengo que programar de esta forma. ¿Sí? Estamos hablando en el mismo caso que el ingeniero civil y el constructor que te va a levantar la casa. O sea, el constructor no necesita saber hacer los planos, pero sí necesita leerlos. ¿Sí? O Claro. sea, es un medio de comunicación el diseño. Entonces, si vos sabes leerlo e interpretarlo, vas a poder construirlo. Si vos no sabes leer un diseño, no vas a poder construirlo. ¿Sí? Bueno, Perfecto. se nos acabó la presentación de constructores. ¿Qué dicen si nos tomamos un descansito y ya después arrancamos con el resto? ¿Sí? Hacemos un par de ejercicios, después vamos a hacer un par de ejercicios con constructores. Así lo, así lo ven, por más que ya hicimos algunos constructores antes, podemos hacer unos cuantos. ¿Qué hora es? Las 19:50. 20:05, ¿les parece? Nos tomamos 15 minutitos, tomamos algo. Nos Perfecto. sacamos la nieve de encima. No sé si habrá nieve todavía afuera. Bueno, 20:05 entonces, estamos volviendo, ¿sí? Bueno, profe. Los veo en un ratito. Nos vemos.